En la otra mirada educativa tenemos hoy como entrevistado a Sergio Quirós. Sergio, pedagogo, director del Instituto de Pedagogías Críticas Peter McLaren, es uno de los intelectuales académicos de América Latina y el Caribe preocupados por el estudio de las reformas educativas, de los cambios educativos, de las contrarreformas en la región. Bienvenido, Sergio, a este contacto con la otra mirada educativa. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto y un honor para mí que me entreviste. Sergio, ¿qué es eso del Instituto de Pedagogías Críticas Peter McLaren? Fíjate que hace unas horas estaba yo viendo un video de una conversación de Marco Raúl Mejía con la compañera Tuñón de allá de Argentina. Y alguien le dijo a Marco Raúl que si cómo se podía enfrentar al neoliberalismo tan poderoso que estaba en todos los países en la parte educativa. Y me gustó la analogía o la metáfora que manejó Marco. Dice, yo me imagino que estoy en un globo por encima del continente americano y en la noche veo muchas lucecitas como las libélulas en una noche de libélulas. Veo una lucecita en la frontera norte de México, que es el Instituto McLaren. Veo otra lucecita en Michoacán, otra en Oaxaca, y miles de lucecitas. Veo lucecitas en Venezuela con el Instituto Miranda. Veo lucecitas en Ecuador. En todos lados, gente, pequeños grupos de 3, de 5, de 20, de 100, de 200, como es el caso de nosotros que llegamos a cientos. Y todos están actuando, haciendo algo creativamente para buscar alternativas y aplicarlas de una vez, no esperar el megaproyecto. Y entonces, yo creo que con esa metáfora de Marco Raúl Mejía, compañero colombiano que tú conoces, es nuestro amigo común, yo definiría que esa es la parte sustancial del Instituto McLaren. Nos cansamos de esperar el megaproyecto liberador y dijimos, hay que seguir luchando por ese megaproyecto, pero hay que empezar a hacer algo desde ya. Y desde hace 7 años el instituto está trabajando en la idea de crear, de ayudar a modificar las concepciones neoliberales en la gente y transformar su mentalidad para que sean los que cambien el mundo. Como decía Freire, la educación por sí misma no va a cambiar el mundo, va a cambiar la mentalidad, la actitud, la ideología de los que pueden cambiar el mundo. Y esa es la idea fundamental del instituto y te diría que con mucha satisfacción tenemos grandes logros, buenos resultados, gente que nos llega con posiciones aparentemente neutrales o incluso neoliberales, egresan del instituto convencidos de que es necesario luchar por transformar esta realidad. Entonces, esa es la fundamentación primaria, dijéramos, de lo que es el Instituto McLaren. Y le pusimos McLaren precisamente porque consideramos que Peter McLaren es hoy el más genuino representante de la pedagogía crítica. Desde luego que están Henry Giroux, a quien tú conoces también, están Michael Apple, está Donaldo Macedo y otros pedagogos críticos. Pero la verdad es que muchos de ellos le dan vueltas un poco al asunto de enfrentarse al capitalismo. El único que dice que la pedagogía crítica, si no es anticapitalista, no es pedagogía crítica, es Peter McLaren. Y en ese compromiso pusimos el nombre de Peter, pidiéndole desde luego su autorización. Y hemos tenido, Luis, muy buenos resultados. La verdad es que estamos formando gente que viene de México, de diferentes lugares. Nuestro país es muy grande, pero también tenemos estudiantes de Michoacán, de Colombia, de Chile, de Argentina. Tenemos estudiantes de España, de Estados Unidos. Y bueno, esperamos que de Venezuela también podamos en breve tiempo tener estudiantes. ¿Qué estudios dan de posgrado? ¿Maestría, especialización, doctorado, postdoctorado? Fíjate que empezamos con un programa de doctorado y después pedimos la autorización porque es un programa debidamente registrado, legalmente registrado y autorizado oficialmente para impartir estudios. Y entonces registramos un programa que es en un solo proceso obtener una maestría y un doctorado. Si tú continúas estudiando después de 12 materias, hasta las 21 asignaturas, obtienes maestría y obtienes doctorado.
En el caso del doctorado, necesitas, como todas las universidades, una tesis para obtener tu grado. Y nosotros hemos diseñado una alternativa también, o una opción más a la tesis, que es los proyectos de educación popular. Queremos que la teoría, el estudiante, el que egresa, la utilice para transformar su realidad inmediata. Y entonces construyen proyectos de educación popular muy bonitos, muy hermosos, desde luego muy bien sustentados teóricamente, las mismas características de una tesis doctoral, pero con una aplicación inmediata en su entorno académico, comunitario, en su población, en su poblado, en zona rural, urbana, para transformar su realidad. De esa manera nosotros decimos, el conocimiento de inmediato tiene una aplicación práctica y la defienden en un examen, la tesis, y pues claro que si no la defienden bien, pues no las autorizamos. Pero hasta ahorita todos han sido autorizados, incluso 3 de ellas con mención honorífica. Hace una semana, tú me hablaste, estaba precisamente en un examen que obtuvo mención honorífica de unas compañeras de Baja California Sur, el lugar al que te vamos a invitar a que impartas una materia en Los Cabos. Bueno, estas compañeras son de La Paz, una ciudad muy cercana ahí, un puerto. La Paz, puerto de ilusión, dice la canción. Y de ahí eran estas compañeras que presentaron un proyecto para crearle sentido de la vida a los estudiantes de una zona muy marginada de su ciudad. Un bonito proyecto, muy bien sustentado. Entonces, eso es lo que nosotros preparamos en el Instituto McLaren. Y obtiene el estudiante una maestría y un doctorado. Si te pidieran mencionar 5 de los grandes temas que han planteado los egresados del Instituto McLaren, que tú recuerdes con mucha fuerza, ¿cuáles serían esos temas de sus tesis, del trabajo? Fíjate que recuerdo unos de aquí de Ensenada, Baja California. Aquí hay en México hay como que un estilo de que no sé si en Venezuela también, hay algunas escuelas secundarias o preparatorias que adquieren fama de buenas escuelas, instituciones públicas, y la gente hace fila en las noches para lograr un lugar en estas escuelas. No sé si pase allá mismo. Igual. Y hay otras pues, que no tienen gente, son públicas, no cuestan muy poco. Pues hay una escuela que tiene esa característica. La gente hace fila desde 3 días antes, se va a dormir ahí. ¿Y cuál es el efecto para los profesores? Pues que cuentan con grupos de 50 estudiantes por grupo. No puede haber una educación, una buena educación, una buena asimilación con 50 estudiantes en una asignatura. Pero la gente tiene esa mentalidad y ya no se la puedes quitar. Entonces, es una escuela en la que todos los grupos tienen 50 hasta 60 estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes diseñaron, al ver que no podían convencer a los padres de irse a otras instituciones, una estrategia en la que están mezclando educación, talleres para los padres, para decirles las ventajas de la educación en plataforma y en línea, y diseñaron una combinación de educación escolarizada y en plataforma para aligerar el trabajo de los profesores en presencial. Y bueno, está funcionando muy bien, lo están aplicando perfectamente y se ha elevado incluso el aprendizaje, el desempeño, porque ahora se han aligerado la carga y los muchachos y los padres de familia están entrando a la plataforma de internet. Pero eso es un trabajo que requiere de una gran pasión porque es una entrega extra de los profesores sobre todo los 3 que dirigieron el proyecto, para entrenar a los padres y a los otros compañeros en ese proyecto. Ese es uno. Otro trabajo que nos parece mucho la atención es un trabajo que vincula la alimentación y el aprendizaje. En México tenemos un problema muy fuerte de desnutrición infantil. Somos uno de los países más atrasados en eso. Y entonces estos muchachos diseñaron una estrategia para que en su comunidad educar en la alimentación con los mismos recursos pobres que tiene la gente, aprovechar cierto tipo de alimentos que la gente no utiliza, pero que tienen grandes ventajas nutricionales, y enseñarlos a alimentarse bien. Y entonces está perfectamente funcionando muy bien ese programa. Hay otros programas de género también, de exclusión, de niños indígenas. Hay programas también de educación superior, en educación popular, en educación superior, también enseñándolos en ciertas prácticas de estudio. Por ejemplo, un profesor que diseñó
estrategias para estudiar en educación superior, porque a veces los muchachos no saben estudiar. Bueno, yo creo que todos han sido, dijéramos, temas muy útiles para enfrentar problemas concretos. Pero claro que incluso tenemos otros muy ambiciosos. Estamos asesorando a unas compañeras que están viendo el problema de la reforma educativa, cómo está impactando en la vida de los profesores. Ahora tenemos en México miles de profesores enfermos de estrés. No te imaginas tú el tremendo estrés que está causando la amenaza de que si te evalúan te van a correr. Porque tienes tus 5 o 6 hijos, eres profesor, trabajas en 2 escuelas y las 2 están amenazando con correrte. Esto está generando un problema gigantesco. Entonces estas compañías están diseñando un instrumento para darle sentido a la vida, porque la gente empieza a estresarse y a perderle sentido a la vida, incluso a llegar a situaciones de amenaza de suicidio. Eso está ocurriendo en México, eso está causando la reforma educativa. Y ese tema, pues le estábamos diciendo a las compañeras que no podían desideologizarlo. Esto tiene que ver con la ideología, tiene que ver que la gente tiene que formar conciencia de clase y conciencia de lucha, no solo una medida remedial. Entonces, como puedes ver, son temas que normalmente en las universidades no se abordan, aquí sí. Tocaste un tema sensible, reforma educativa. México vive hoy uno de los episodios más estelares de controversia en la región respecto a la reforma en general y muy especialmente al tema de la evaluación de los docentes. El Instituto McLaren ha sido convocado por el gobierno en alguna instancia, por la Secretaría de Educación Pública, por el Instituto Nacional de Evaluación, para alguna mesa consultiva respecto a la reforma o alguna de sus variantes. No nos han invitado, pero nosotros sí hemos organizado eventos. Tú participaste hace poco en un simposio internacional de educación comparada que tuvo mucho éxito. Mira, el tema de la educación en México es complejo. Somos 115 millones de habitantes en México. No sé cuántos tenga Venezuela. Yo creo que son como el doble. Cerca de los 30 Venezuela. Cerca de los gigantes. Somos 115 millones. De esos 115 millones, 74 millones de mexicanos tienen entre 15 y 64 años de edad. Yo ya no me cuento entre ellos, yo ya tengo 70. Ya salí del promedio. Pero tú sí entrarías en esa parte. Bueno, de esos 74 millones, hay 31 millones, casi 32 millones, en lo que se llamaría situación de rezago educativo. Es decir, 5 de esos millones, 5 de esas personas son analfabetas. 5.4 millones de analfabetismo en México. No sé cuál será la cifra en Venezuela, pero aquí es terrible. Y de esos 74 millones, 10 millones no han terminado su primaria y 16 millones no han terminado la secundaria. Ese tema tan grave para este país, para la productividad, para el conocimiento, no lo aborda para nada la reforma educativa. Se han dedicado a echarle la culpa a los profesores y pensar que los profesores, si los evalúan, se va a resolver. Pero, ¿cómo abordas el tema de este rezago? Esos 5 millones que están fuera, que no saben leer y escribir, que tienen entre 15 y 64 años de edad. Es un tema verdaderamente fuerte, que nos duele, que es dolorosa la cifra y que la reforma educativa no está abordando. Es una reforma realmente laboral hecha, es una reforma clasista, de odio de clase a los profesores. Es una reforma inspirada en el odio de una clase burguesa trasnochada, tipo Donald Trump, dijéramos, que está gobernando este país. Y por cierto, ya viste que el presidente de México invitó a Donald Trump, y a partir de eso se subieron los bonos en los Estados Unidos de Donald Trump. Y es una situación condenable. Entonces, la reforma educativa no está desvinculada de eso. Somos un país que tiene muy bajos índices. Por ejemplo, nosotros participamos en la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, en lo que se llama PISA. Tú ya sabes lo que es PISA y has escrito sobre lo que es PISA. En PISA yo tengo aquí unos datos. Somos, en cuanto a alumnos por profesor, somos uno de los países que más estudiantes por profesor le damos al profesor de la OCDE. Mientras que el promedio de la OCDE es de 16, en México el promedio es de 30. En secundaria el promedio es de 13 para la OCDE y para nosotros es de 30. Pero es promedio, porque tú te vas a encontrar en México
grupos con 45, 50, como el que te decía, o grupos de 28 y 30. Pero es difícil trabajar con tantos estudiantes. El salario de los profesores, por ejemplo, en Luxemburgo se paga $65,000 al año, en Finlandia 35,000 y en México no llegamos a los $8,000 al año en promedio a los profesores. Y el gasto por estudiante somos de los países más bajos del mundo en gasto por estudiante. Si esos temas la reforma educativa los abordara, estaríamos creyéndole al gobierno que quiere mejorar la educación, pero no. La reforma educativa se convirtió en una reforma laboral para quitarle derechos laborales establecidos en la Constitución a los profesores. Es una reforma que va a caer porque es inconstitucional y está hecha sobre la base del odio. Nosotros le apostamos a que en la reunión que tenga la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación se plantee ya una alternativa a la reforma educativa. En el seminario que se realizó en la Ensenada, Baja California, al cual tú me honraste en invitarme, el Seminario Internacional de Educación Comparada, buena parte de los participantes eran docentes de base. Y me llamó la atención docentes con una simpatía enorme por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es decir, por la organización que combate contra la reforma educativa, lo cual es muy contrario a la imagen que se quiere dar fuera de México, como que es un grupo aislado en 4 estados, sin simpatías del magisterio. Eso me llamó la atención mucho en el seminario, y la mayoría de los estudiantes en tu instituto son docentes de base. ¿Cómo crees tú que valoran ellos el tema de la reforma? ¿Están a favor, en contra? ¿Están neutros al respecto? Fíjate que nosotros tenemos estudiantes de preescolar, profesores que son de preescolar, directivos, de secundaria, de primaria, profesores que trabajan como investigadores en universidades. Son nuestros estudiantes. Algunos nos llegan desinformados, todavía con esa idea de que la coordinadora es un grupo de revoltosos. Otros nos llegan con una idea más cercana a lo que realmente es, y otros ya militan, que es la minoría. Pero todos, cuando ya cursan sus primer año en el instituto, como les enseñamos, nosotros no les damos dogmas ni les decimos así son las cosas, nos ponemos a examinar la realidad tal cual es. Y entonces la gente tiene ya una actitud fundada en la verdad y en el conocimiento, y como tú viste, la mayoría eran simpatizantes de la lucha, y se convierten en eso. Entonces, en ese momento decimos nosotros, vale la pena el Instituto Magdalena, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el empeño que le hemos puesto a educar para un mundo mejor. Sergio, si te convocara Silvia Smelkes para que le señalaras 5 cosas o 5 propuestas para mejorar el sistema educativo mexicano desde una perspectiva crítica, ¿cuáles serían esos 5 aportes del instituto? Bueno, yo lo primero es que el tema de la crisis de la educación, como decía aquel secretario de Educación de John F. Kennedy, lo primero es que los problemas de la crisis educativa no están en su mayoría dentro del aula, sino hacia afuera del aula. Entonces, hay que mejorar el nivel nutricional de los niños mexicanos. Un niño desnutrido no puede aprender por más buen profesor que tú seas, Luis. Si llega desnutrido, sus conexiones cerebrales no se pueden dar. Y es un problema muy grave que la educación tiene que atender, estableciéndose, aunque sea remediar el problema, quizás no estructural, establecer desayunos escolares y comidas en todas las escuelas públicas de este país. Es lo primero que yo pediría. Un segundo es mejorar la infraestructura educativa. Nuestras escuelas están destruidas. Tenemos un sistema de telesecundarias, pero te da risa que casi la mitad de las escuelas telesecundarias no tienen televisión. Entonces, ¿cómo es que una telesecundaria no tenga televisión? ¿O no tiene luz eléctrica? Bueno, mejorar la infraestructura. Hacer una reforma afincada en la opinión de los profesores. Consultar realmente a los profesores. Partir del hecho de que la mayoría de los maestros mexicanos son entregados, quieren a sus niños. Yo fui profesor de primaria. Yo recuerdo cómo mis compañeros le resolvían los problemas, le compraban los lentes a aquel niño pobre que no tenía para ver, le daban de comer al hermanito que no tenía para poder decir. El profesor está empeñado en el cariño a su profesión. Verlo así, a partir de esa idea, la educación se puede mejorar. Y hacer una reforma pedagógica, un modelo pedagógico. La pedagogía es la filosofía de la educación, no solo una reforma didáctica o instrumental. Una reforma pedagógica, verdaderamente pedagógica, fincada en la educación popular.
Y claro, apoyarnos en la idea, excluir todo lo que sea contaminante desde el punto de vista mercantil, como la idea de las competencias y todo eso. No, no, no. Nuestro artículo tercero constitucional establece muy claramente que la educación será integral, que buscará la solidaridad internacional y humana, es decir, darle un carácter humano a la educación. Esas son las recomendaciones generales que le daría a doña Silvia Schmeckes. Y el tema de los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes. Claro, claro, incluiríamos la calidad de vida de los profesores. Es decir, tú te acuerdas que ahora en el seminario vinieron los finlandeses, venía Anna Renfort y el otro compañero, no recuerdo su nombre ahora, y ellos nos decían, bueno, nosotros con el salario que tenemos vivimos muy bien, nosotros como salario de primaria o de secundaria no tenemos que buscar otro trabajo, hacemos investigación, podemos salir de fuera del país a hacer estudios con nuestro propio salario y estamos descansados, holgados, no estamos preocupados por eso. Eso tiene que atenderse. Un profesor estresado, un profesor hostigado por las cuentas de los bancos y por ir a buscar otros empleos, pues no va a tener un desempeño. El profesor tiene que mejorar su calidad de vida, su salario, mejorar, y eso mejora el ambiente en el aula, el ambiente de aprendizaje, distensiona las cosas. Una nueva escuela hincada en eso. Si te pidiéramos, como director del Instituto de Pedagogías Críticas, Peter McLaren, que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores que en América Latina y el Caribe, e incluso en el propio norte del continente, están enfrentando las políticas neoliberales, ¿cuál sería ese mensaje para esos maestros que están en la primera fila de la defensa de la educación pública? En primer lugar, de reconocimiento a su empeñosa labor, de reconocimiento a la tarea de ser profesor, de reconocimiento a sentirse orgullosos de ser profesores, de ser maestros, de rechazar rotundamente los calificativos que se lanzan desde los Estados Unidos y desde las capitales neoliberales en América Latina, culpando a los profesores, haciéndolos ver como los responsables de la crisis, como holgazanes o gentes irresponsables. Un reconocimiento a los profesores que dignamente, a pesar de esos ataques, mantienen vigente su cariño por la profesión. Y decirles que es hora de empezar ya. Es decir, pequeños grupos, en pequeños entornos, hacer el cambio ya. En mi escuelita, para empezar en mi grupo, en mi aula. Las lucecitas de Marco Raúl, las lucecitas. Las lucecitas. Darle la palabra al niño. Cambiar la educación, de la educación impositiva a la educación colaborativa. Respetar al niño. Vincularlo con la naturaleza, sacarlo a pasear, sacarlo a excursiones. Y la idea de que es mejor formar a la gente más que informar. Desde luego tenemos que informarla, pero lo fundamental es formar un nuevo espíritu en la gente, una gente creativa, crítica, que no se deje dominar. Tienes en tu espalda la estatuilla de Hugo Chávez. ¿La tienes en tu mirada también? Fíjate que ese es un regalo muy querido que lo conservo de hace muchos años, que me trajo Peter McLaren. Hace años fue a Venezuela. Sí. Y lo invitamos en esa oportunidad. Me dijo, mira, te regalo, esta es mía, la quiero mucho, pero como eres mi gran amigo, te la voy a regalar. Y aquí la tengo siempre, y también una de Lombardo Toledano en el otro lado. Bueno, conversamos hoy desde la Ensenada, Baja California, con Sergio Quiroz. Sergio, como lo señalamos, es el director del Instituto de Pedagogías Críticas McLaren, uno de los centros innovadores del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe. Gracias, Sergio, por cedernos estos minutos a la otra mirada educativa. Es a ti, gracias, muy amable.